Chicos, mi nombre es Dayana Paola Gómez Barbosa, mi compañera Karen Natalia Patiño Contreras y Darwin Jairo Jaimes. nosotros somos estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hoy queremos compartir en este video sobre los temas de teoría de conjuntos. Los temas a tratar son los siguientes. El primero van a ser relaciones de equivalencia. De allí vamos a partir a tratar relación inducida por una partición y clases de equivalencia. La segunda temática va a ser relaciones de orden. De allí partiremos a tratar relación de orden total, relación de orden parcial y orden lexicográfico. Bueno, iniciaremos con nuestro primer tema, se llama relación de equivalencia. Una relación de equivalencia es aquella en la que se relacionan los elementos de un conjunto cualquiera, siendo su principal característica que se abstraen los conceptos de igualdad. Para hacer relación de equivalencia debe cumplir con tres propiedades: la propiedad reflexiva, simétrica y transitiva. La propiedad reflexiva nos dice que para todo elemento A que pertenezca a un conjunto cualquiera, A debe estar relacionado con A. La propiedad simétrica nos dice que para todo elemento A y B que pertenecen a un conjunto cualquiera, los elementos el elemento A debe estar relacionado con el B y el B debe estar relacionado con el A. Ahora la propiedad transitiva nos dice que para todo elemento A, B y C que pertenecen a un conjunto cualquiera, A debe estar relacionado con B y B relacionado con C para que A se relacione con C. Entonces, para entender mejor estas propiedades, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Nos dice comprobar que el conjunto A es una relación de equivalencia. Nos da nuestro conjunto A conformado por los elementos X, Y y Z y nuestra relación A por A, es decir, que todos los elementos de nuestro conjunto se relacionan con ellos mismos para crear pares ordenados. Entonces, empezamos. X se relaciona con X, X con Y X con Z. Ahora, Y con X, Y con Y y Y con Z. Después, Z con X, Z con Y y Z con Z. Ahora probaremos si nuestra relación es reflexiva. Entonces, es reflexiva solo para los elementos que se relacionan con ellos mismos. En nuestro caso, estaría solo X, X, Y, Y Z, Z. Ahora simetría. La simetría nos dice que A relacionado con B y B relacionado con A. Entonces, tomaremos nuestro segundo par ordenado, X, Y, y ahora Y, X, donde este sería nuestro A, nuestro B y nuestro A. ¿Sí? Donde X se relaciona con Y y Y se relaciona con X. Es decir, que estos dos pares ordenados pertenecen a la simetría. Ahora tomemos otro. Tomemos X, Z. X, Z y Z, X, que pertenecen a nuestra relación. Este se relaciona con este, es decir, que X se relaciona con Z y Z, como vemos, se relaciona con X, es decir, que también pertenecen a la simetría. Y por último, vemos Y, X, Y, Z y Z, Y, en donde observamos que ellos dos se relacionan. Esa sería nuestra simetría. Y para la transitividad, nos dice que A está relacionado con B, B relacionado con C, entonces A estará relacionado con C. Tomemos nuestro primer par ordenado y nuestro segundo par ordenado. Nuestro A, nuestro B y nuestro C.
para que A esté relacionado con C, es decir, que nuestra A relacionado con C nos da X, Y. Entonces, aquí tenemos una serie de relaciones, entonces debemos realizar esta misma operación con las posibles casos o las posibles relaciones que nos puedan aparecer en nuestra relación para cumplir la propiedad transitiva. Continuaremos con el tema relación inducida por una partición. ¿Pero qué es una relación inducida por una partición? Esto es una colección de subconjuntos de un conjunto S, ¿sí?, dada con la condición de que cada elemento del conjunto S debe de pertenecer a uno de los subconjuntos y estos deben de ser disyuntos, es decir, que no deben de tener nada en común un subconjunto con el otro y que su intersección debe de ser vacía. Decimos que una partición de S es una colección de AI de subconjuntos no vacíos de S tal que, primero, cada elemento en S pertenece a uno de los subconjuntos y los subconjuntos AI deben de ser disyuntos. Entonces, si tenemos un conjunto S, supongamos que este sea nuestro conjunto, ¿sí?, vamos a realizar una serie de particiones. Tenemos una partición, la llamaremos A1, partición A2, partición A3, A4 y así, donde observamos que cada subconjunto pertenece al conjunto S, donde ninguno de ellos se intersectan, es decir, que ninguno de ellos puede tener nada en común. Ahora tenemos un ejemplo. S es nuestro conjunto, que está conformado por los elementos A, B, C, D, E y F. Tenemos 4 expresiones, ¿sí?, en donde vamos a analizar cuál de ellas es una partición. Ahora, miremos la expresión 1. Está determinada por 2 particiones, es decir, 2 subconjuntos. El primero comprende los elementos A, B y C, y el segundo A, D, E y F. Ahí podemos decir que no es una partición porque decía nuestra primera regla, cada elemento en S pertenece a uno de los subconjuntos, y aquí la A se repite en ambos subconjuntos, es decir, que su intersección de ellos dos es A, ¿sí? Entonces decimos que no debe haber una intersección, entonces por lo tanto esta no sería una partición. Ahora analicemos esta. 2 subconjuntos, está conformado por A y B y el segundo por C, E y F. Tiene elementos diferentes cada subconjunto, pero hay una letra, en este caso es la S, no está en ninguno de los dos, ¿sí? Entonces no cumple la primera regla, entonces tampoco es una partición. Ahora analicemos la tercera expresión. 2 subconjuntos igualmente, conformados por A, C, E y el segundo B, D, F y G. Entonces analizamos que tiene todos los elementos del conjunto F, ¿sí?, los tiene todos, pero hay un elemento que está fuera del conjunto, no pertenece al conjunto, es decir, que tampoco es una partición. Y analicemos este. 3 subconjuntos conformados por el primero por ACE, el segundo por BD y el segundo por F como un subconjunto unitario. Entonces observamos que tiene todos los elementos, ninguno se repite, es decir, que sí pertenece a una partición. Ahora, como la relación inducida por una partición pertenece a la relación de equivalencia, entonces vamos a analizar si esta partición que realizamos es reflexiva, simétrica y transitiva, si pertenece a la relación de equivalencia. Entonces tenemos nuestro conjunto S,
conformado por los elementos, la partición, 3 particiones conformado por los subconjuntos A, C, E en un subconjunto, B, D en el otro y F en el otro. Tenemos nuestra relación. Nuestra relación la determinamos, es decir, que la sacamos por A por A, por el producto cartesiano, es decir, que el subconjunto S lo vamos a multiplicar por el mismo. Entonces, iniciamos A con el mismo y con todos los elementos. Luego B con A y con todos los elementos, C con A y con todos los elementos, D con A con todos los elementos, E con A y con todos los elementos, F con A y con todos los elementos. Entonces, la propiedad reflexiva que nos dice. La propiedad reflexiva nos dice que para todo A que pertenezca a un conjunto cualquiera, un conjunto A, en este caso será nuestro conjunto S, A debe estar relacionado con el mismo, es decir, que A se refleja en el mismo. Entonces, esta relación solo se cumple para los elementos que son iguales, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar el A, el CE, el CC, el E, el BB, DD y EFF. Ese sería nuestra propiedad reflexiva. Ahora, la propiedad simétrica. ¿Qué dice la propiedad simétrica de la relación de equivalencia? Dice que para todo A, B, para todo elemento A y B que pertenece a un conjunto cualquiera, en este caso es nuestro conjunto S, A debe estar relacionado con B y B debe estar relacionado con A. Es decir, tenemos A, tenemos B. A debe estar relacionado con B y B debe estar relacionado con A. Entonces, tomemos AC. ¿Sí? AC. Y tomemos CA. Entonces, nos dice que esta va a ser nuestra A, nuestra B, nuestra B, nuestra A. A está relacionado con C está relacionado con A, es decir, que sí pertenece a la simétrica. Entonces tenemos nuestro primer. ¿Qué otros elementos podemos decir? El C está relacionado con el E y el E está relacionado con el C, sería otro par ordenado que pertenece a la propiedad simétrica. Otro, no más, así, el B, D y el D, B. Estos serían los que pertenecen a la simétrica. Ahora la transitiva. ¿Qué nos dice la propiedad transitiva? Para todo elemento A, B y C que pertenezcan al conjunto A debe estar relacionado con B debe estar relacionado con C para que A esté relacionado con C. Entonces tomemos nuestro primer par ordenado, A, ahora A, C. Es decir, que este va a ser nuestro A, este va a ser nuestro B, nuestro B y nuestro C. Entonces, ¿qué nos dice? Que A relacionado con B, B con C y A debe estar relacionado con C. Es decir, que A está relacionado con C. Y así
iremos haciendo, sacando todas las formas posibles que nos den para cumplir la propiedad. Continuando, vamos a trabajar la clase de equivalencia. Entonces debemos saber primero que una clase de equivalencia es un conjunto de números que tienen una propiedad, que cumplen una propiedad. Entonces podemos conocer que para lograr una clase de equivalencia se dice que un elemento de A pertenece al conjunto de A. A esto se le llama clase de equivalencia y se denota de la siguiente manera. Entonces, para poder conocer la clase de equivalencia, debe cumplir que un X que pertenece al conjunto A, dado que un X relacionado con la misma A esté relacionado con la clase de equivalencia, para que se pueda decir que pertenece a esa clase de equivalencia. También debemos conocer que para que sea clase de equivalencia debe lograr y debe cumplir las tres propiedades de la equivalencia, que son reflexividad, simétrica y transitiva. Entonces vamos a observar un ejemplo donde nos van a explicar paso a paso las propiedades y si es clase de equivalencia. Entonces tenemos un conjunto A, que el conjunto lo conforman los números 1 hasta el 5. Tenemos una relación de este conjunto, entonces el 1 relacionado con sus demás números, el 2 con los demás, el 3 con los demás, el 4 con los demás y con sí mismo, el 5 igual. Entonces observemos la relación 1,1, 1,2, 1,3 y así hasta finalizar con el 5,5. Logramos tener la relación. En el ejercicio nos piden primero que debemos verificar si es una relación de equivalencia. ¿Cómo la verificamos? Si cumple estas tres propiedades, si es reflexiva, simétrica y transitiva. En un segundo punto nos dicen que en A cruz A se define la relación de R. Entonces debemos definir para lograr obtener la clase de equivalencia con esta propiedad. Entonces X cruz X, Y relacionado a A, B, entonces 2X más B es igual a 2A más Y. X, Y que pertenece a un A cruz A, entonces 2X menos Y, es decir, esta Y pasa al otro lado, es igual a 2A menos B. Eso es lo que me piden en el segundo. Es decir, que en cada clase de equivalencia, en cada par, verifique y logre obtener el número de acuerdo a esta propiedad o a esta incógnita que debemos hallar. En un tercer momento nos piden hallar la relación de A cruz A y finalmente que realicemos el diagrama cociente. Bueno, entonces ahora vamos a realizar el primer punto que nos pide el ejercicio, verificar si es una relación de equivalencia. Como les decía, debíamos verificar si es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces vamos a observar. Reflexiva tenemos los pares ordenados 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 y 5, 5. Entonces los ubicamos en la reflexiva y sabemos que se cumple la reflexividad. ¿Y qué nos dice la reflexividad? Que es el 1 relacionado con el mismo, que es el número relacionado con el mismo. Siguiente es la simétrica. Entonces nos dice la simétrica, que es el par ordenado y en la siguiente de manera contraria, es decir, que tenemos acá AB y acá sería BA. Entonces observamos cuál cumple la simétrica, es decir, el 1, 2 y buscamos la contraria que sería el 2, 1. El 1, 3 y el 3, 1, el 1, 4 y el 4, 1, el 1, 5 y el 5, 1 y así con todos los demás verificamos que se cumple la propiedad de simetría. Observamos ahora la transitiva, que nos dice que para todo ABC que pertenece al conjunto A relacionado con B y B relacionado con C, entonces A relacionado con C. Veamos uno de estos ejemplos. Tenemos el 1, 1 y el 1, 2. Entonces, conocemos que este es A, que este es B, que este cumple el B y este el C. ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica acá en esta propiedad? Que entonces me debe dar A relacionado con C, A relacionado con C, 1,2 y que estos dos deben ser iguales.
Sabiendo que son iguales, se puede cumplir la transitividad. Entonces observamos en estos y obtenemos bastantes pares que cumplen la transitividad. En un segundo punto, nos dicen que realicemos ahora sí la clase de equivalencia de cada uno de los pares ordenados cumpliendo la propiedad 2x menos y. Entonces, hacemos el ejercicio. Vamos a borrar acá este resultado y lo vamos a hacer. 2x, 2 por este que corresponde a x y este que corresponde a y. Entonces sería 2 por 1 menos 1 me daría 2 por 1, 2, menos 1, 1, ¿cierto? Entonces me va dando el resultado y así lo hago con los demás. Entonces ya observemos hacia este lado. Observemos hacia este lado entonces que ya tenemos cada uno de los pares ordenados que obtuvimos del primer momento, cumpliéndose la propiedad y sus resultados. Habiendo realizado ya el ejercicio con cada uno de los pares ordenados y hallado pues su número respectivo respondiendo a la propiedad que nos pidieron, que fue 2x menos y al ejercicio, entonces vamos a realizar ahora sí la clase de equivalencia. ¿Cómo la realizamos? Entonces tenemos que del par ordenado 1, 1, es decir, de la clase de equivalencia 1, 1, ¿cuántos dieron el mismo resultado que la del par ordenado 1, 1? Es decir, ¿cuántos me dieron 1? Entonces está la del 1, 1, ubicamos también la del 1, 1, ubicamos la del 2, 3, ubicamos la del 3, 5 y observamos que otra, no hay ninguna otra. Entonces tenemos la clase de equivalencia del 1, 1. Ahora encontramos la clase de equivalencia del 1, 2, que incluiría al 1, 2 y observamos a qué otro incluiría, que tengan 2, 0, perdón. Entonces esta sería el 2, 4 y observamos que otro, ningún otro. Entonces esa sería la clase de equivalencia del 1, 2. Observamos la clase de equivalencia del 1, 3, que incluiría al 1, 3 y buscamos que otro incluiría, que sería menos 1. Entonces buscamos otro, vamos a señalar este del 0 para no confundirnos, menos 1, tendríamos también el 2,5 y observamos si hay algún otro, no hay ninguno, entonces tendríamos la clase de equivalencia del 1, 3. Ahora del 1, 4 hacemos el mismo ejercicio, el 1, 4 pertenece a esta clase y observamos, señalamos acá el menos 1, observamos ahora del 1, 4 el menos 2. Entonces, ¿qué otro tiene menos 2? Ningún otro, entonces solo pertenecería al 1, 4. Observamos ahora del 1, 5 la clase de equivalencia, que estaría el mismo 1, 5 y buscamos ¿qué otro? Entonces estaría menos 3. ¿Qué otro tendría menos 3? Ningún otro. Entonces estaría el solito. Clase de equivalencia. Continuamos con el 2, 1. Estaría el mismo 2, 1 y buscamos qué otro estaría. Sería 3. Entonces buscamos donde haya otro 3, que sería en el 3, 3, sería en el 4, 5 y ningún otro. Tendríamos la clase de equivalencia del 2, 1. Observamos ahora la del 2, 2. Pertenecería al mismo 2, 2 y observamos que otro. Señalamos la del 3 para no confundirnos y observamos ahora la del 2, 2, que sería 2. Entonces observamos que otra tiene 2,
La del 3, 4. Y ninguna otra. Entonces tendríamos ahí ya la clase de equivalencia. Seguimos con la 2, 3, pero la 2, 3 ya pertenece a otro grupo, a la clase de equivalencia del 1, 1. Seguimos con la de 2, 4, la de 2, 4 pertenece al 1, 2. 2, 5 ya pertenece al 1, 3. Y continuamos ahora con lo que no hemos señalado, 3, 1. Entonces la clase de equivalencia del 3, 1. Por eso es importante pues señalar para no confundirnos. ¿Qué sería 5? Entonces sería el 4, 3, perdón, el mismo 3, 1 primero y luego el 4, 3. Y señalamos, buscamos otro, tenemos el 5, 5, que también pertenece a esa clase de equivalencia. Continuamos con la del 3, 2. Sería la misma 3, 2. Y miramos a ver qué otra encontramos con el número 4. Encontramos la del 4, 4. Y encontramos ninguna otra. Perfecto. Entonces esa sería la clase de equivalencia del 3, 2. Observamos ahora la clase de equivalencia del 4, 1. Que sería el mismo 4, 1. Y miramos que otra tiene ese mismo número, 7. Entonces encontramos la del 5, 3. Y lo ubicamos aquí mismo. Ahora observamos la clase de equivalencia del 4, 2. Que pertenecería el mismo. Y observamos que otro. Entonces pertenecería el del 5, 4. 5,4. Y no hay ningún otro. Nos quedaría faltando la del 5, 1. Clase de equivalencia del 5, 1. Que pertenecería al mismo. 5, 1. Y la clase de equivalencia porque es el 9 y 9 no hay más, entonces pues sería el solito. Y la clase de equivalencia del 5, 2. ¿Qué sería el solito? Entonces, listo, ya tenemos la clase de equivalencia. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a realizar cuáles pertenecen a esa clase de equivalencia. Entonces, debemos realizar A cruz A y la relación que hay, que es escribir la clase de equivalencia que obtuvimos. Entonces iniciamos con el 1, 1, el 1, 2, el 1, 3, el 1, 4, el 1, 5, el 2, 1, el 2, 2, el 3, 1, el 3, 2, el 4, 1, el 4, 2, el 5, 1 y el 5, 2, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos la clase de equivalencia, cada una de las clases de equivalencia que obtuvimos del ejercicio. Entonces ahora con estas clases de equivalencia pasamos ahora a realizar el diagrama cociente.
Listo, entonces observemos acá el diagrama de cociente. Entonces el diagrama de cociente tiene una estructura que primero iniciamos con el 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, es decir, con las clases de equivalencia. Se observan, las de color rojo son las clases de equivalencia que obtuvimos y las de adentro son los pares ordenados que pertenecen a cada una de las clases de equivalencia. Entonces, este diagrama de cociente se puede hacer hacia abajo o hacia arriba. En este caso lo vamos a hacer de manera hacia abajo descendente para que lo podamos entender mejor, ¿sí? Entonces iniciamos, observamos que la clase 1, 1 tiene los pares ordenados 1, 1, entonces lo vamos a ir relacionando de color verde. Clase 1, 1 pertenece el 1, 1, pertenece el 2, 3 y pertenece el 3, 5. ¿Sí? Esos son los que pertenecen a la clase de equivalencia del 1, 1. Observamos las del 1, 2. Pertenece el mismo 1, 2, pertenece el 2, 4. Entonces señalamos con el 2, 4. Ahora, las del 1, 3. Pertenece el mismo 1, 3 y pertenece el 2, 5. Observamos ahora la del 1, 4. Pertenece solo el 1, 4. No hay más, ¿cierto? Observamos la del 1, 5, pertenece solo el 1, 5. Vamos ahora a observar las del 2, 1. Entonces el 2, 1 lo encontramos por aquí. ¿Quiénes pertenecen? El mismo 2, 1, pertenece el 3, 3 y pertenece el 4, 5. Observamos ahora la del 2, 2. Como clase de equivalencia 2, 2 no tenemos, entonces la ubicamos ahí al ladito. Del mismo color que tenemos las clases de equivalencia. Para saber que esa clase de equivalencia va con este 2, 2 y va con el 3, 4. Ahora observamos la del 3, 1. 3, 1 lo tenemos por acá. Entonces igual, observamos quiénes van con el 3, 1. El 3, 1 va con el mismo 3, 1. Va con el 4, 3 y va con el 5, 5. ¿Listo? Ahora tenemos la del 3, 2. Lo mismo que nos sucedió en el caso anterior. 3, 2 no la tenemos, la ubicamos acá en la parte superior. 3, 2 de color rojito para saber que esa es la clase de equivalencia. Y la señalamos que va con ese 3, 2 y va con el 4, 4. Seguimos con el del 4, 1. 4, 1 lo tenemos, va relacionado con el 4, 1 y con el 5, 3. ¿Listo? Con el 5, 3. Ahora observamos la del 4, 2. El mismo caso anterior, no la tenemos, la ponemos 4, 2, que va relacionado con el mismo 4, 2 y que va relacionado además con el 5, 4. Ahora la del 5, 1, que iría solo con su amigo 5, 1. Y finalizamos con la del 5, 2, que no la tenemos, la ubicamos allí al lado. Y señalamos que solo tiene ese perteneciente. ¿Listo? Y observamos de esta manera nuestro diagrama cociente, donde se observa cada una de las clases de equivalencia y su relación. Bueno, ahora continuaremos con relaciones de orden, pero para empezar tenemos que saber o tenemos que tener en cuenta que una relación de orden es aquella relación pues, que tiene un orden determinado. Y aparte de eso, tiene que cumplir con 3 propiedades. La primera propiedad es la propiedad reflexiva, que nos dice así: para todo elemento A que pertenezca a un conjunto A va a estar relacionado con A, o sea, va a estar relacionado con el mismo elemento. Ahora viene la propiedad antisimétrica, que nos dice así: para todo elemento A, B que pertenezca al conjunto A va a estar relacionado con B y B va a estar relacionado con A. Por lo tanto, A debe ser igual a B. Y ahora viene nuestra propiedad transitiva. Para todo elemento
A, B, C que pertenezca al conjunto A va a estar relacionado con B y que B esté relacionado con C, vamos a concluir que A va a estar relacionado con C. Aparte de esto, la relación de orden tiene una simbología y se simboliza de la siguiente manera, con un menor igual, pero con la diagonal mucho más abajo. Ahora, para comprobar estas relaciones de orden, trajimos el siguiente ejemplo, que nos dice así: comprobar si la siguiente relación del conjunto A es de orden. Aquí tenemos nuestro conjunto E, F, G y H. Y ya aquí nos dan la relación. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, que la relación de orden debe tener un orden lexicográfico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para armar la relación, primero tomamos a E como el primer elemento del par ordenado y quedaría EE y luego con el resto EF, EG, EH. Y ya, luego cuando agarramos a F, no tenemos en cuenta a E. Entonces quedaría FF, FG y FH. ¿Por qué? Por el orden lexicográfico y así sucesivamente. Luego agarramos a G, que haría GG y GH, y se van descartando los que están atrás. Y por último quedaría pues HH. Entonces vamos a comprobar la propiedad reflexiva. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad reflexiva? Entonces, para comprobar la propiedad reflexiva vamos a sacar el par ordenado EG. Pero antes la propiedad reflexiva nos dice que para todo A que pertenezca a un conjunto A va a estar relacionado, A va a estar relacionado con A. Entonces, en este par ordenado vamos a hacer como si esto fuera A y esto también como si fuera A. Entonces, ¿son del mismo conjunto A? Sí, claro, son del mismo conjunto A. Entonces, aquí ya sabemos que es una relación, que es E relación de E, pero como estamos suponiendo que va a ser lo mismo que A, podemos decir que esta cumple la propiedad reflexiva. Otro elemento que cumpliría la propiedad reflexiva sería F, F. Bueno, y pasaría lo mismo. A esto lo llamaríamos A y a esto también lo llamaríamos A, y entonces aquí estaría lo mismo, F relacionado con F, que sería lo mismo que decir A relacionado con A. Ahora bien, de aquí vamos a sacar todos los que son para la propiedad reflexiva. Entonces, ¿cuáles serían? Todos los pares ordenados que sean idénticos, o sea que tendríamos E, F, F, E, G y H, H. Ahora vamos a demostrar la propiedad antisimétrica. ¿Qué nos dice la propiedad antisimétrica? Que para todo elemento A, B que pertenezca a un conjunto A va a estar relacionado con B y B va a estar relacionado con A. Por lo tanto, A debe ser igual a B. Entonces, vamos a sacar el mismo elemento, E, F. Hay que tener en cuenta que si hay reflexibilidad en los pares ordenados, vamos a concluir que también hay antisimetrías. ¿Por qué? Porque ahora vamos a agarrar a este par ordenado como si este fuera A y como si este fuera B. Entonces tenemos una relación de A, B, A relación de B, que va a ser lo mismo que decir que E está relacionado con E, pero en este caso esta E va a ser nuestra A y
esta E va a ser nuestra B. Y lo mismo va a pasar si la ponemos pues diferente. B va a estar relacionado con A, va a quedar igual, sino que este elemento va a ser pues el primero. E va a estar relacionado con E, y ese sería nuestro B y ese sería nuestro A. Por lo tanto, todos los pares ordenados que sean iguales también van a cumplir la propiedad de la propiedad antisimétrica, o sea que quedarían los mismos pares ordenados de la propiedad reflexiva. E, F, F, E, G y H, H. Ahora vamos a demostrar la propiedad transitiva. ¿Qué nos dice la propiedad transitiva? Que para todo elemento A, B, C que pertenezca al conjunto A va a estar relacionado con B y B va a estar relacionado con C. Por lo tanto, A va a estar relacionado con C. Entonces, para este caso agarramos dos pares ordenados. Vamos a agarrar a EE y EF. EE y EF. Entonces, vamos a decir que este EE va a ser nuestro A, que esta E va a ser nuestra B, que va a ser la misma B que vamos a tener acá en este segundo par ordenado, y que nuestra F va a ser la C. Entonces, aquí nos dicen que A debe estar relacionado con B y que B debe estar relacionado con C. Bueno, entonces aquí concluiríamos que A va a estar relacionado con C. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra relación de A, B? Pues va a ser E relación de E. ¿Y cuál va a ser nuestra relación de BC? Pues va a ser E relación de F. Entonces, ¿qué vamos a concluir de aquí? Nos dice que A va a estar relacionado con C, o sea que por lo tanto nuestra A, que va a ser E, esta E que tenemos aquí va a estar relacionado con F, o sea que E va a estar relacionado con F por la propiedad transitiva. Entonces, eso es lo que nos quiere decir la propiedad transitiva. Y con eso ya podemos demostrar la propiedad transitiva y podemos decir que el conjunto EF-EH cumple para hacer relación de orden. Y aquí ya tenemos todos los elementos de la propiedad transitiva. Bueno, muchachos, ahora seguimos con qué es relación de orden parcial. Pero antes de eso debemos tener en cuenta que una relación de orden parcial son pares de elementos no comparables. A ver, me explico. Tenemos una relación 1, 2, 3, 6, 12, 18 y 216. Ahora, 1 está relacionado con 2 porque 1 divide a 2. 1 también divide a 3. El 3 divide a 6, o sea que sí hay una relación. El 2 divide al 6, por lo tanto también una relación. El 6 divide al 12, el 6 al 18, el 18 al 216 y el 12 al 216. Pero ¿qué pasa? Que el 2 no divide al 3 y por lo tanto ahí es donde dicen que son pares de elementos no comparables, o sea, no hay una relación en línea recta, sino en varios subelementos. Ahora sí, vamos a hacer el siguiente ejercicio para explicar mejor qué es una relación de orden parcial, que es maximales, que es minimales, que es máximo, mínimo, cotas superiores, cotas inferiores y supremos e ínfimos.
el ejercicio dice lo siguiente. Considere su conjunto de números naturales ordenado por la divisibilidad siguiente. Nos dan el subconjunto de números naturales ya ordenado. Realizar el diagrama de Haas correspondiente y luego para el subconjunto B, pues lo que nos quiere decir es que tenemos que realizar el diagrama de Haas en A y luego aplicar todo esto al subconjunto B. Entonces, aquí ya tenemos nuestro diagrama de Haas. ¿Cómo se llama el diagrama de Haas? El 2 divide el 4, pero el 2 no divide el 3, por lo menos aquí no tenemos relación. El 3 divide el 9, pero no divide el 4 ni el 2. El 4 no divide el 9, o sea que por lo tanto ahí tampoco hay relación entre estos dos. El 9 divide el 45 y el 36. El 4 divide el 28 y el 36. Pero el 4 no divide el 45, así como 9 no divide a 28. 28 divide a 252 y 36 también divide a 252. El 45 divide a 180, lo mismo que 36. Y 252 y 180 dividen a 1260. Ahora, vamos a armar el diagrama de Haas para el subconjunto B. Pues que sería más o menos extraer los elementos de aquí que nos están pidiendo. Sería 4, 9, 36, ¿sí? Los dos dividen a 36. El 45, el 9 solamente está dividiendo al 45. Y 180, 36, pues los dos dividen a 180. Bueno, entonces, una vez ya armado nuestro diagrama de Haas de subconjunto P, vamos a mirar qué son maximales y minimales. Bueno, empecemos por los maximales. Los maximales son los números más altos o más grandes del subconjunto. Pueden tener relación o no pueden tener relación entre ellos. En este caso, tenemos solamente un elemento que es el más grande, pero en este caso solamente todos tienen relación en él. Por lo tanto, solo tenemos un maximal, que va a ser 180. Los minimales, pues son los números más pequeños del subconjunto B, pero pueden tener o no pueden tener relación. Entonces, en este caso, ¿4 es el número más pequeño del subconjunto B? Pero si ven que el 4 empieza a dividir a 36 y 4 dividido a 36 es 180. Tenemos a 4, al número 4. Y tenemos al número 9, que divide ¿qué? A 36, a 45 y a 180. Pero ¿qué pasa? Que estos dos no se relacionan. Por lo tanto, los dos son los números más pequeños que dividen el resto, pero no están relacionados entre ellos dos. Entonces, esos son los conceptos básicos de maximales y minimales. Ahora viene el número, bueno, viene el máximo, ¿sí? Máximo. ¿Qué es el máximo? El máximo es el número más grande del subconjunto B que se deja dividir por el resto de los elementos, por lo menos en este caso. 4 divide a 180, 9 divide a 180, 36 también divide a 180 y 45 divide a 180. Por lo tanto, nuestro máximo sería 180. Ahora, nuestro mínimo.
¿Qué es nuestro mínimo? Nuestro mínimo es el elemento, bueno, son los elementos el elemento más pequeño de subconjunto B, pero que tiene que dividir al resto de elementos. En este caso no vamos a tener un mínimo porque aquí no existe relación, o sea, aquí no hay una relación. Por lo tanto, el mínimo no hay, o sea que le pongo el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque mínimo no hay. El 4 no divide al 9, pero sí divide el resto. El 9 no divide al 4, pero sí divide el resto. Por lo tanto, no podemos decir que hay un mínimo que divide a todos los elementos del subconjunto. Ahora, las cotas superiores. ¿Qué pasa con las cotas superiores? Las cotas superiores son los números más grandes. Aquí se abarca al subconjunto A y al subconjunto B. Son los elementos más grandes que se dejan dividir por los elementos del subconjunto B. En este caso, 180 también sería una cota superior. ¿Por qué? Porque lo dividen los demás elementos. O sea que por cotas superiores ponemos 180. Ya sacamos la cota superior por el elemento. También estos elementos dividen al 252. El 4, la relación de 4 llega a 252. La relación de 9 también lo divide. El 45 no divide al 252. Por lo tanto, el 252 no sería una cota superior. ¿Por qué? Porque este elemento no divide el 252. O sea que al 252 lo descartamos. No va. Ahora, 1260. El 4 divide a 1260. Sí, mire, la relación llega. El 9, claro, la relación llega. Ahora el 45, sí, la relación llega por 180. O sea que tenemos al 1260 como nuestro segundo elemento de la cota superior. Ahora vamos a sacar nuestras cotas inferiores. Nuestras cotas inferiores serán los elementos mínimos que dividan a estos elementos, por lo menos. 1 divide a todos estos elementos, sí, pero 1 no lo tenemos en la relación de A, sino lo tenemos en el conjunto A. Pero es un ejemplo de lo que sería una cota inferior. Aquí en este caso, el 2 no divide al 3, o sea que no tenemos una cota superior, porque 2 tampoco divide al 9, ni divide al 45. Y el 3 no divide al 4, no divide al 9, y divide al 9, pero al 4 no. Por lo tanto, tampoco tendríamos una cota inferior. O sea que la cota inferior se pone como conjunto pasivo. Ahora, por último, viene el supremo. El supremo es el número, o es el elemento más pequeño de las cotas superiores. En este caso, tenemos dos elementos en las cotas superiores, el 180 y el 1260, o sea que ponemos el más pequeño, que sería el 180. Y el ínfimo sería el número más grande o más alto de las cotas inferiores, pero en este caso, como no tenemos cotas inferiores, pues no va a haber ínfimo y por lo tanto el conjunto va a estar vacío.
Entonces esto es más o menos lo que es una relación de orden parcial, cómo se hallan maximales, minimales, máximos, mínimos, cotas superiores, supremos y los ínfimos. Gracias. Bueno, ahora por último vamos a ver qué es relación de orden total. Pero ¿cuál es el concepto de ella? Una relación de orden total es aquella que todos los elementos 2 a 2 son comparables. Pero ¿cómo es eso? Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio para poderlo comprender mejor. Sea A 2, 4, 8 y 16 un conjunto de números pares siendo su par ordenado, entonces vamos a sacar la relación. Así como les expliqué anteriormente cuando estábamos viendo las relaciones de orden, esto tiene un orden lexicográfico. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si empezamos con el 2, a sacar la relación quedaría 2,2 y así sucesivamente hasta llegar a 16. Ya, cuando vamos a sacar la relación del 4, vamos a empezar desde ahí, con el 4,4 y el 2 ya no se va a tener en cuenta. Y así sucesivamente. Lo mismo cuando saquemos la relación con el 8. Ya el 2 y el 4 no se tienen en cuenta. O sea que nos quedaría 8,8 y 8,16. Pues por la condición que tiene que llevar un orden lexicográfico. Ahora, vamos a recordarlo cómo sacamos la propiedad reflexiva, antisimétrica y transitiva de una relación. Entonces empecemos. Recuerden que la propiedad reflexiva nos decía que para todo elemento A que pertenezca a un conjunto A va a estar relacionado con A. Entonces, tenemos el par ordenado 2,2. Este elemento va a ser nuestro A y este también va a ser nuestro A. Por lo tanto, nos dice aquí que A tiene que estar relacionado con A. En este caso de orden total, toca cumplir otro requisito, que A debe ser menor o igual a A para que se cumpla la propiedad reflexiva. ¿Por qué? Porque es de orden total. Entonces miremos, el 2 es menor o igual a 2, por lo tanto se cumple la propiedad reflexiva. Entonces todos los elementos, todos los pares ordenados que tengan los elementos iguales, vamos a decir que son reflexivos. En este caso tenemos 2,2, 4,4, 8,8 y 16,16. Ahora bien, recuerden que cuando estábamos mirando la demostración de que era una relación de orden, dijimos que para todo elemento A, B que pertenezca a un conjunto A va a estar relacionado con B y B va a estar relacionado con A. O sea que A va a ser igual a B. Esto fue cuando vimos la relación antisimétrica. Para la relación de orden total, vamos a cumplir el mismo requisito, que es que A tiene que ser menor o igual a B para que se cumpla la relación. O sea que por lo tanto, si tenemos el par ordenado 2,2 y este va a ser nuestro A y este va a ser nuestro B, pues 2 va a ser menor o igual a 2 y 2 va a ser menor o igual a 2 y este sería nuestro A, este sería nuestro B, este sería nuestro B y este nuestro A. Entonces que sí estaría cumpliendo la propiedad antisimétrica. Entonces todos los pares ordenados que tengan los elementos iguales también serían antisimétricos. O sea que va 2,2, 4,4, 8,8 y 16,16. Ahora bien, la propiedad transitiva. Recuerden que la propiedad transitiva nos decía que para todo elemento A, B y C que pertenezca al conjunto A va a estar relacionado con B y B va a estar relacionado con C.
Por lo tanto, A va a estar relacionado con C. Entonces, aquí también tenemos que cumplir que nuestras relaciones tienen que ser menores o iguales. Ese es el requisito. Entonces, si tenemos el par 2,2 y el par 2,4, podemos decir que este será nuestro A, este será nuestro B, este será nuestro B y este será nuestro C. Entonces, tenemos que decir que A va a ser menor o igual a B y que B va a ser menor o igual a C. Entonces vamos a ver si se cumple esa propiedad. Entonces, 2 va a ser menor o igual a 2, exacto, si se cumple. En este caso este sería nuestro A y este nuestro B. Ahora, 2 va a ser menor o igual a 4, exacto, si es menor o igual a 4. Entonces, este sería nuestro B y este sería nuestro C. Concluiríamos que A va a estar relacionado con C, o sea, para el requisito concluiríamos que 2 va a ser menor o igual a 4. Este sería nuestro A y este sería nuestro C. Y que si hay una relación. Entonces, aquí ya tenemos todas las relaciones de las que sacamos. Ya sacamos todos los pares ordenados en los que se cumple la propiedad transitiva de nuestra relación. Ahora bien, el diagrama de Haas, cuando lo vimos en la relación de orden parcial, nos decían que se abrían las ramas porque habían elementos que no eran comparables. Aquí, como todos los elementos son comparables, entonces el diagrama de Haas va a ser siempre en línea recta, por lo menos 2, 4, 8, 16. 2 está relacionado con el 4. El 4 con el 8 y el 8,16. ¿Por qué? Porque 2 divide al 4, al 8 y al 16. Así como a su vez el 4 divide al 8 y al 16. Y así el 8 divide al 16. Recuerden que las relaciones de orden siempre van, valga la redundancia, en orden ascendente. Entonces, con esto terminamos lo que es relaciones de orden, relación de orden parcial y relación de orden total. Bueno, para finalizar trabajaremos el orden lexicográfico. Entonces nos dicen que el orden lexicográfico domina el orden de los elementos de la primera coordenada, exceptuando el caso de empate en el que la atención pasa a la segunda coordenada. Al orden lexicográfico también se le puede llamar orden de diccionario. Entonces, como su misma palabra lo indica, orden de diccionario, conocemos las letras del abecedario A, B, C y D, que llevan un orden de menor a mayor, ¿cierto? También conocemos los números que llevan un orden de menor a mayor. Y lo mismo ocurre con las vocales A, E, I, O, U. Llevan un orden de menor a mayor. Este orden lo denota la misma palabra, el orden. Entonces, en la propiedad del orden, caracterizado es el menor igual. Entonces, vamos a tener el siguiente ejemplo. Observemos el ejemplo y vamos a indicar si cumple la propiedad o el orden lexicográfico. Ejemplo, tenemos B menor a U, ¿cierto? Según el abecedario, B antes que U. Entonces, observemos los siguientes ejercicios.
B, U, B, a B, U, U. ¿Qué debemos observar? Debemos mirar si está en orden lexicográfico. Entonces observamos la primera coordenada de cada uno de nuestros conjuntos. La primera coordenada sería B. La primera letra sería B. Entonces B corresponde al igual, va cumpliendo, ¿cierto? Cumple la primera letra. Observamos la segunda letra, que sería U. Cumple, ¿cierto? Porque son iguales. Observamos la tercera letra, que sería BU. B es menor que U. Según lo que nos indica, esta es de orden lexicográfico, ¿cierto? Tiene un orden lexicográfico. Observemos otro ejemplo. Listo, tenemos este ejemplo. Entonces, en la primera coordenada me dicen que tengo aquí U y que tengo B. U es menor que B. Empezando, no está cumpliendo la propiedad que dice que B es menor que U. Entonces, iniciándose yo, que ya no cumple el orden lexicográfico. No cumple, ¿cierto? Y si se quieren mirar los siguientes, U y U cumplirían y B y U cumplirían, porque B es menor que U. Pero, sabiendo que la primera no cumple, entonces ya no cumple la propiedad de orden lexicográfico. Observemos un último ejemplo. BB, U, B, U, B. Sí, observemos. Entonces, podemos decir, B y B son iguales, cumple, ¿cierto? B y U, B menor que U, la cumple. U menor que B, ahí ya no la cumple. Entonces, no cumple el orden lexicográfico. Listo, amigos, no olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta. Nos veremos en un próximo video.